Bien, continuando con el tema de ángulos, haciendo un recuento respecto a la definición de ángulo. Sabemos que el ángulo es una figura geométrica formada por dos rayos y un punto en común denominado vértice, ¿no? Los rayos vienen a ser los lados, el punto común obviamente el vértice. En la figura observamos que el rayo OA y el rayo OB representan los lados del ángulo. Y el punto O viene a ser el vértice del ángulo. Repito, los rayos en este caso son el rayo OA, el rayo OB, que viene a ser los lados. El punto O viene a ser el vértice, ¿no? Y el ángulo o los ángulos que se generan serían alfa y beta. En la parte interior del ángulo, alfa. En la parte exterior del ángulo, beta. Alfa viene a ser la medida del ángulo. En este caso, un ángulo agudo. De manera general se denomina ángulo convexo. Y beta viene a ser el ángulo cóncavo, ¿no? Beta, la medida del ángulo cóncavo. Bien, ahora veamos la clasificación. Se puede clasificar un ángulo según la medida de los ángulos, como también se puede clasificar según la suma de los ángulos, como también según la posición de los ángulos. A ver, definamos o clasifiquemos el ángulo según la medida de sus ángulos, ¿no? Se puede clasificar de la siguiente manera. El ángulo convexo que está compuesto por ángulo agudo, y el ángulo agudo todos sabemos que la medida varía entre 0 grados y 90 grados. El ángulo agudo varía de 0 a 90 grados. Todo ángulo convexo también debemos recordar que varía desde 0 grados hasta 180 grados. Es decir, o por ejemplo, 53 grados viene a ser un ángulo agudo, ya que se encuentra entre 0 y 90 grados. 83.5 grados hexagesimales también viene a ser un ángulo agudo, porque se encuentra en el rango de 0 y 90 grados. ¿No es cierto? Pero si yo digo 100 grados, en ese caso ya no sería un ángulo agudo, puesto que no se encuentra entre 0 y 90 grados. También tenemos el ángulo recto. El ángulo recto, en este caso lo hemos definido como θ. Y si es recto, el ángulo θ tiene que medir 90 grados. No te olvides, si es recto, debe medir siempre 90 grados. Y si el ángulo es obtuso, ¿no? Obtuso, este ya no sería un ángulo convexo, sino sería un ángulo obtuso, es decir, varía desde 90 a 180 grados, ¿no? El ángulo convexo, recuerda que varía desde 0 hasta 180 grados, ¿no? El ángulo convexo varía de 0 a 180 grados. Y entre ángulos convexos tenemos el ángulo agudo, que varía de 0 a 90 grados. Beta está entre 0 y 90 grados. También tenemos al ángulo recto, que viene a ser igual a 90 grados, ¿no? Y el ángulo obtuso, que varía desde 90 a 180 grados. No te olvides de ello, si es obtuso, más que 90 y menos que 180, ¿no es cierto? Por ejemplo, alfa podría ser 100 grados, 140 grados, 139 grados, porque se encuentra en el intervalo de 90 y 180 grados. También podemos clasificar los ángulos según la suma de los ángulos, ¿no? Si dos ángulos suman 90 grados,
Uno puede ser 37, el otro debería ser 53. Uno podría ser 30 grados y el otro 60 grados. Si sumo 90, esos dos ángulos se denominan ángulos complementarios. Ya, repito, si los dos ángulos suman 90, se denominan ángulos complementarios. También recordar que beta viene a ser el complemento de alfa. Alfa es el complemento de beta. Por ejemplo, si yo digo complemento de 30, ¿cuánto es el complemento de 30? O sea, lo que falta para 90, complemento de 30 sería 60. Beta sería 60. Complemento de 30 sería 60. Si yo digo complemento de 40, si alfa es 40, complemento de 40 es 50. Complemento de alfa es beta. Complemento de 40 es igual a 50. 40 más 50, 90. Y si esos dos ángulos suman 180 grados sexagesimales, alfa más gamma suma 180 grados sexagesimales, entonces estaremos hablando de ángulos suplementarios, ¿no? Alfa y gamma serían ángulos suplementarios. Por ejemplo, si θ fuera 100 grados, gamma sería ¿cuánto? ¿Cuánto sería? 80 grados, ¿no? Debe de sumar 180 grados. Si θ fuera 10 grados, entonces gamma sería ¿cuánto? 170 grados, ¿no? Debe de sumar 180 grados. Y aquí también entender que el suplemento de θ es gamma. Y si yo pido el suplemento gamma, sería θ. Por ejemplo, suplemento de 50. ¿Cuánto es suplemento de 50? Lo que falta para 180, bueno. Eso sería 130, bueno. Suplemento de 50, 130. Suplemento de 110 grados. Lo que falta para 180, ¿cuánto es? 70. Suplemento de 110 grados es 70. Muy bien, ahora vamos a clasificar los ángulos según su posición. Una de ellas es ángulo o son ángulos adyacentes, otra ángulos consecutivos y otras ángulos opuestos al vértice. A ver, si son ángulos adyacentes, es cuando tiene un lado en común, ¿no? Y hablamos solamente de dos, no hablaremos de tres ángulos, sino de dos. Dos ángulos son adyacentes si tienen un lado en común. En este caso, acá hay dos ángulos, entonces yo diré que alfa y beta son ángulos adyacentes. ¿Por qué? Porque está uno a continuación del otro, juntitos, y tiene un lado en común, ¿no? Ángulo adyacente, hablaré de cuántos ángulos estoy hablando, de dos ángulos. Solo de dos ángulos podré hablar de adyacentes, no de 3, 4 o 5, sino solo de dos ángulos podré hablar de ángulos adyacentes. Y los ángulos consecutivos, ¿qué son los ángulos consecutivos? Es cuando están uno a continuación de otro, uno a continuación de otro, ¿no es cierto? Puede formar más ángulos, me dice, ¿no? Claro, dos a más ángulos. Por ejemplo, aquí yo puedo afirmar que gamma, epsilon y phi son ángulos consecutivos, uno a continuación de otro. Repito, gamma, epsilon y phi son ángulos consecutivos. Pero podría afirmar que gamma, epsilon y phi son adyacentes. No, no podría afirmar eso, ¿no? Pero sí puedo afirmar que gamma y epsilon son ángulos adyacentes, ¿no? También puedo afirmar que epsilon y phi son ángulos adyacentes. Pero no puedo afirmar que gamma y phi son ángulos adyacentes. Uno a continuación de otro son ángulos consecutivos. Consecutivo de phi, epsilon. Consecutivo de epsilon, gamma.
Muy bien, también puedo clasificar los ángulos respecto a su posición como ángulos opuestos por el vértice. Aquí tengo un punto en común, acá tengo un vértice en común para los dos ángulos, ¿no? Entonces, si son opuestos al vértice, los ángulos que se generan, ¿no? Estos dos ángulos necesariamente tienen que ser congruentes, de igual medida, ¿no? Si aquí mide alfa, acá también tiene que ser alfa. Bien, también debemos definir los ángulos que se generan entre dos rectas paralelas y una secante. Aquí tengo las dos rectas paralelas. Aquí una recta, aquí tengo otra recta horizontal. Estas dos rectas son paralelas, ¿no? Tienen la misma distancia. Tienen la misma distancia, nunca se van a cruzar, por tanto se denominan rectas paralelas. ¿Y cuál es la secante, profesor? Esta es la secante, recta secante. ¿Ya? Repito, aquí están las dos rectas paralelas y aquí está la recta secante. Y se generan los siguientes ángulos, ¿no? El ángulo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 8 ángulos se generan por las dos rectas paralelas y una secante, ¿no? ¿Y qué no me reciban? Se clasifican en tres grandes grupos, ¿no? Uno, los ángulos alternos.